Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un video de mi diplomado de gases arteriales que está disponible en la plataforma de medlearners.com. En este caso les vamos a compartir la clase de introducción a la interpretación ácido-base de la gasometría arterial. Si te gusta la clase y quieres adquirir el diplomado, te invito a hacerlo a través del link que dejo en la descripción de este video. Además, si utilizas el código que te dejo en la descripción, obtendrás un 10% de descuento. De igual manera, te invito a revisar el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ti en MediLearners. No siendo más, vamos adelante con el video. Entrando entonces en materia en lo que sería ya las alteraciones ácido-base, hablemos un poco de lo que sería la sintomatología de la alcalosis y de la acidosis y respectivamente de su causa, sea respiratoria o metabólica, y entendamos la fisiopatología detrás de la acidosis y la alcalosis respiratoria. Todavía no hablamos de interpretación de gases, sino la fisiopatología detrás de la interpretación o detrás de las alteraciones respiratorias en el equilibrio ácido-base. Para eso los invito a que veamos las siguientes diapositivas. Tenemos entonces aquí lo que sería como un cuadro comparativo entre la sintomatología que se puede presentar relacionada con una acidosis y con una alcalosis, es decir, con una disminución del pH o con una elevación del pH. Con esto claro, en la acidosis lo que yo puedo esperar como presentación clínica podría ser una hiperventilación. ¿Por qué una hiperventilación? Porque recuerden que cuando tengo un estado ácido-base, ácido por así decirlo, especialmente cuando es metabólico, el cuerpo lo que va a intentar hacer para compensar es botar CO2 y para eso va a aumentar la frecuencia respiratoria. Puedo tener depresión miocárdica por alteraciones en el equilibrio ácido-base. Recuerden que las alteraciones ácido-base son causas reversibles de paro cardiorrespiratorio. Puedo tener vasodilatación cerebral principalmente por el aumento en la PaCO2 que actúa como un vasodilatador cerebral y en general generalizado. Puedo tener depresión del sistema nervioso central relacionado con un trastorno en la ventilación, como vamos a hablar ahorita. Los pacientes que hipoventilan hacen una acidosis respiratoria porque retienen CO2. Entonces también puedo tener ese síntoma. Puedo tener hipercalemia porque siempre el potasio va a estar relacionado con los hidrogeniones. ¿A qué se debe esto? En las células siempre tenemos un intercambiador de de potasio hidrogenión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una acidosis, tengo una elevación en los hidrogeniones, las células para compensar eso van a tratar de meter los hidrogeniones al interior de la célula. Pero en intercambio, ellas tienen que sacar potasio al exterior y por ende se eleva la concentración de potasio en la sangre. Entonces por eso se puede generar hipercalemia y también puede haber alteraciones de disociación de hemoglobina, lo que es el efecto de Bohr y demás. Básicamente hay una alteración en donde hay un aumento en la liberación, es decir, una disminución en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y la hemoglobina más fácilmente suelta el oxígeno hacia los tejidos periféricos. Por su parte, en la alcalosis lo que va a ocurrir es una hipoventilación, por lo mismo que hablábamos de la compensación respiratoria, también puede haber depresión miocárdica, vasoconstricción cerebral, porque ahora aquí me puedo encontrar con una PaCO2 disminuida cuando la alteración es respiratoria, hipocalemia, precisamente relacionada con esta misma fisiopatología, aunque en la hipocalemia la relación puede ser bidireccional, es decir, puedo tener un paciente que por tener una alcalosis está metiendo el potasio al interior de la célula para sacar el hidrogenión, o puede ocurrir lo contrario, un paciente que tiene una hipocalemia por alguna causa, la que sea, y esa hipocalemia para compensarse el cuerpo lo que está haciendo es botar potasio, pero en intercambio tiene que meter hidrogenión y eso disminuye las concentraciones de hidrogenión en la sangre y lleva a una alcalemia. Entonces puede ser bidireccional la relación ahí. Y en términos de la hemoglobina también va a haber una disociación de la hemoglobina, solo que ahora hacia el lado opuesto, es decir que va a haber una disminución en la liberación del oxígeno por parte de la hemoglobina. Hablemos entonces de las alteraciones respiratorias. Ya dijimos que las alteraciones respiratorias se traducen en alteraciones en la presión arterial de CO2 y que estas se deben precisamente a alteraciones en la ventilación, es decir, en cuanto a si saco o no CO2 del cuerpo. Es decir, que la acidosis respiratoria, que como hemos mencionado en múltiples ocasiones se debe a un aumento en la presión arterial de CO2, se va a deber principalmente a hipoventilación o a obstrucción del flujo. Es decir, un paciente que está con una frecuencia respiratoria muy baja o que a pesar de que tiene una buena frecuencia respiratoria tiene una obstrucción en la salida del flujo aéreo y entonces el CO2 se le queda y se le queda en la vía aérea y se le queda en el cuerpo.
Entonces son pacientes que retienen como tal CO2. Mientras que la alcalosis respiratoria, que se ve a una disminución en la presión arterial de CO2, se ha de ver principalmente a una hiperventilación, un paciente que aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la ventilación y por ende genera un barrido del CO2. Entonces, en hipoventilación o obstrucción, las causas que puedo tener son el EPOC y el asma, que son patologías obstructivas. Puedo tener todas las causas de hipoventilación que ya vamos a mencionar más adelante y en raras ocasiones puedo tener un aumento en la producción de CO2. Un paciente que por ejemplo está muy séptico, está haciendo mucho metabolismo anaerobio y está produciendo mucho CO2. Pero esto es muy poco común. Lo normal es la hipoventilación o la obstrucción. Y en las causas de hiperventilación voy a tener, por ejemplo, hipoxemia. El paciente que tiene hipoxemia aumenta el estímulo ventilatorio para tratar de meter más oxígeno y eso, como efecto deleterio, saca más CO2. Los pacientes que tienen dolor o que tienen ansiedad. Y esto es vital tenerlo en cuenta porque, como habíamos hablado, los gases arteriales duelen. Entonces hay veces que tenemos pacientes que están perfectos, pero la PaC2 les salió un poquito bajita. Y fue que apenas uno les explicó en el consentimiento que les iba a doler la punción y todo, ellos empezaron a hiperventilar y eso les baja un poco la PaC2. La encefalopatía hepática y en general cualquier tipo de encefalopatía de alteración del sistema nervioso central que lleve a una hiperventilación, el embarazo y la intoxicación temprana por salicilatos, porque cuando uno se intoxica con salicilatos como con aspirina, eso estimula directamente nuestro centro respiratorio en la médula y aumenta la frecuencia respiratoria. Lo último que nos queda mencionar es precisamente estas causas de hipoventilación, porque hipoventilación es algo muy general. Pensemos en qué tiene que ocurrir para uno ventilar. Recuerden que ventilar es meter y sacar aire del pulmón, nada más. ¿Qué tiene que ocurrir para ventilar? Tengo que tener un buen estímulo a nivel central, es decir, tengo que tener un buen controlador. Si tengo problemas nerviosos centrales, si se me está oprimiendo el bulbo, si tengo alteraciones ahí, eso va a generar una disminución en el estímulo respiratorio. Segundo problema, que esté bien el controlador, pero esté mal el conector entre el controlador y los músculos. Que haya alteraciones en la conducción nerviosa, sea por parálisis del nervio frénico, sea por patologías desmielinizantes, entre otras. Alteraciones ya musculares del efector del músculo, fatiga muscular, miopatías, entre otras. Alteraciones de la pared torácica, que es lo que se conoce como resistencia elástica, pacientes que tengan cifoescoliosis severa, cosas por el estilo, y alteraciones en resistencia en el flujo de la vía aérea, que es la resistencia no elástica, que básicamente son las patologías obstructivas que hablábamos como EPOC o asma, en el cual el paciente retiene mucho CO2. La razón básicamente es porque cuando nosotros inhalamos, nuestros bronquios se dilatan. Entonces el paciente pocoso y el paciente asmático tiene esto lleno de moco. Pero bueno, él respira, él inhala y la sangre, el aire entra porque igual broncodilató. Pero cuando nosotros expiramos fisiológicamente, broncoconstreñimos. Y como este paciente está lleno de moco, está lleno de secreciones, eso tapa la vía aérea y se obstruye el flujo. No sale el CO2. Y el CO2 se retiene, vuelve a entrar a la sangre y el paciente se torna hipercápnico y por lo tanto se torna con una acidosis respiratoria. Vamos a hablar ahora entonces de lo que serían las alteraciones metabólicas, tanto la acidosis como la alcalosis metabólica. Entender la fisiopatología detrás de estos dos trastornos que, como vamos a ver, se pueden causar por muchísimas cosas. Empecemos con la acidosis metabólica. Cuando uno lee acidosis metabólica, siempre va a encontrar que la acidosis metabólica se puede dividir en dos. La acidosis metabólica de anion gap aumentado y la acidosis metabólica de anion gap estrecho. Y esta división es importante principalmente debido a eso que es el anion gap, que ya vamos a explicar más adelante. Y uno siempre se encuentra con un montón de mnemotecnias. De pronto han escuchado el Modpiles, han escuchado el Rages, han escuchado muchas otras. Dentro de anion gap aumentado, mi mnemotecnia favorita, por lo menos de las que he escuchado, es la que se llama Gold Market, como pueden ver aquí arriba. Gold Market haciendo la G referencia a glicoles, la O a oxiproleno, la L a lactato, la D a delactato, la M a metanol, la A a intoxicación con aspirina, salicilatos en general, la R debido a alteración renal, falla renal, uremia, la K debido a ketone bodies en inglés, o sea, cetonas, que puede ser por diabetes, puede ser por alcohol, y la T debido a tolueno. Por su parte, en el anion gap estrecho, la mnemotecnia que a mí me parece más útil, que es la que les muestro acá, es el Rages. Tenemos la R de alteración renal, tenemos la A de amonio, tenemos la A también de acetazolamida, tenemos la A también de alimentación, es decir, son tres alteraciones en la A.
tenemos la G de gastrointestinal, principalmente relacionado con diarrea, la E de alteraciones endocrinas, principalmente relacionadas con el Addison, aunque pueden haber otras como vamos a ver más adelante, y la S debido a salina, que es la famosa acidosis metabólica hiperclorémica por sobrehidratación o iatrogénica por una administración excesiva de solución salina. Entonces, listo, pues digamos que muy bien si ustedes se aprenden las mnemotecnias y es útil, o sea, es importante saberlas, pero como siempre les he dicho, lo importante es saber lo que hay detrás de la mnemotecnia, a entender por qué esas cosas de verdad llevan a un ion gap aumentado, a un anion gap estrecho, por qué llevan a una acidosis metabólica, y para eso lo primero que precisamente habría que entender es qué es esa vaina del anion gap, o sea, ese anion gap que me divide la acidosis metabólica en aumentada, en un anion gap aumentado, en un anion gap estrecho o anion gap normal. ¿Qué significa esa cosa? ¿Qué es el anion gap? Así que para entender lo que es el anion gap, los invito a que veamos la siguiente diapositiva. Para entender el anion gap, siempre recordemos que nuestro cuerpo trabaja de una forma homeostática, es decir, que siempre hay un equilibrio como tal en el cuerpo. Y digamos que el equilibrio ácido-base no es la excepción y en términos de lo que son los iones tampoco es la excepción. Es decir, en la sangre lo que son las cargas positivas deben ser iguales a las cargas negativas, porque nuestra sangre no es una carga, no es algo que tenga electricidad, nuestra sangre es neutra, es electroneutral y eso se ve a que hay la misma cantidad de cargas positivas a cargas negativas. Lo que se conoce como los aniones, cargas negativas, y lo que se conoce como los cationes, cargas positivas. Los aniones que nosotros normalmente conocemos son el cloro y el bicarbonato. Y los cationes que principalmente conocemos son el sodio y el potasio. Y esos son los iones como tal que nosotros usualmente medimos, que tenemos pruebas fáciles para cuantificarlos y saber cuántos son. Pero estos no son los únicos iones que hay en el cuerpo. En términos de los aniones tenemos más, como la albúmina, como el citrato, como el sulfato, y en términos de los cationes, por ejemplo, tenemos el calcio, que es muy baja la concentración, pero también tenemos el calcio. Y estos son lo que hablaríamos como iones no medibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realmente cuando tomamos el valor del sodio y el potasio y tomamos el valor del cloro y el bicarbonato, estos dos usualmente no van a tener este equilibrio que estamos mencionando en esta balanza. Es decir, si sumo el sodio y el potasio, usualmente no voy a encontrar la misma cantidad de cloro y de bicarbonato. Es importantísimo tener ese concepto en cuenta. Eso quiere decir que nosotros tenemos un gap ahí de iones que no medimos. Y esos iones que no medimos son principalmente aniones. Porque usualmente el sodio, recuerden que el valor normal está entre 135 a 145. El potasio sí, pues bueno, el valor normal está entre 3 y 5. Entonces démosle como un 4 ahí, un 5 para sumarle. Mientras que nuestro cloro normal más o menos está en 100 y nuestro bicarbonato, dependiendo de la altura, está entre 20 y 30, ¿cierto? Quiere decir eso que solo sumando el cloro más el bicarbonato no llegamos al sodio normal. Entonces siempre, si tenemos nuestra balanza, ¿cierto? Si hacemos aquí un cuadrito en el cual uno pusiera acá las cargas positivas y las cargas negativas, en cuanto a lo que nosotros medimos, siempre nos falta una cantidad X de cargas negativas para lograr esa electroneutralidad, para lograr esa balanza. Esto es lo que conocemos como el anion gap. Esa es la brecha aniónica, que es la traducción al español de lo que sería el anion gap. Y el anion gap, la forma en la cual la cuantificamos, o la forma en la cual nosotros podemos medir de forma indirecta esos aniones no medibles, esa brecha aniónica, esa cantidad X de cargas negativas, es coger el sodio y restarlo con el bicarbonato más el cloro. Encontrarán en algunas bibliografías que acá también se suma el potasio. Pero conforme, por ejemplo, al New England Journal of Medicine, conforme al American Thoracic Society, que son como las cosas más importantes en términos de jerarquía de la evidencia científica, el New England tiene un artículo de interpretación de gases arteriales, el ATS también, y los dos están de acuerdo en que la fórmula que se debería utilizar del anion gap es esta: sodio menos la suma del bicarbonato más el cloro. Cuando yo hago esta suma, esto debería dar 12 o menos de 12. Y esto es lo que conocemos como un anion gap normal. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene una acidosis metabólica, lo que yo tengo que hacer es hacer este cálculo. Y si ese cálculo me da de 12 o menos, es una acidosis metabólica de anion gap normal. Y si me da mayor a 12, es una acidosis metabólica de anion gap aumentado.
Teniendo entonces claro lo que es el concepto del anion gap, la pregunta es ¿para qué sirve eso? ¿Cierto? Porque ya dijimos que podíamos dividir la acidosis metabólica en anion gap aumentado, en anion gap estrecho, pero ¿cuál es la verdadera utilidad de eso? ¿Yo para qué utilizo el anion gap para clasificar la acidosis metabólica de esa manera? Y la razón por la cual esta alteración o esta, digamos, cuantificación es útil es porque el anion gap me sirve para determinar la posible etiología de lo que sería la causa precisamente de esa acidosis metabólica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo hablo, por ejemplo, de una acidosis metabólica y esa acidosis metabólica tiene un anion gap aumentado, eso quiere decir que se aumentó esa brecha que yo les dije de esos aniones que yo no mido, de esas cargas negativas que yo no estoy midiendo. Y las cargas negativas que se suman ahí que yo no estoy midiendo son ácidos no cuantificables. El ejemplo más claro es el ácido láctico. Cuando tengo un paciente que está hipoperfundido, hace metabolismo anaerobio y produce lactato y eso se convierte en ácido láctico en la sangre, ese ácido láctico ingresa a la sangre a jugar como carga negativa. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer el cuerpo para mantener el equilibrio es que el bicarbonato se vaya. ¿Sí? El meterlo en la célula, algo por el estilo. Tiene que hacer una regulación para disminuir la concentración entonces del bicarbonato a expensas de que aumente precisamente lo que sería esa brecha aniónica, ese anion gap. Entonces cuando yo tengo una acidosis metabólica de anion gap aumentado, tengo que pensar en la producción de un ácido no cuantificable. Diferente a lo que es una acidosis metabólica a un anion gap normal. Cuando yo tengo un anion gap normal, eso quiere decir que esa cantidad X de aniones, de cargas negativas que yo no mido, sigue siendo la misma, independientemente de la alteración ácido-base que tengo en el momento. Y lo que quiere decir esto, o en lo cual se traduce esto en términos clínicos, es que esa acidosis se debe a pérdida como tal del bicarbonato. Ya no es que el bicarbonato se salió para darle paso a algo que ingresó nuevo, que era un ácido no medible, no. Ahora es que estoy perdiendo bicarbonato como tal. Y cuando yo pierdo bicarbonato, lo que hace el cuerpo para compensar es aumentar la concentración de cloro y por eso la brecha aniónica se mantiene estable. Así que cuando tengo una acidosis metabólica de anion gap estrecho voy a pensar en pérdida de carbonato, donde lo más común va a ser usualmente la diarrea. Pero hay muchas otras causas como vamos a pasar a entender ahora más adelante. Precisamente para que hablemos entonces ahora sí de las causas y la fisiopatología detrás de las causas de esas mnemotecnias que hablamos de anion gap aumentado y anion gap estrecho, los invito a que veamos las siguientes diapositivas. Nada más para recordar lo que estábamos explicando, recuerden entonces, nunca lo olviden, anion gap aumentado quiere decir producción de un ácido no cuantificable y anion gap estrecho quiere decir pérdida neta como tal del bicarbonato. Empecemos hablando de la acidosis metabólica debida a un anion gap normal, o que se presenta más bien con un anion gap normal. Ya habíamos mencionado la mnemotecnia, vamos a hablar de las causas que creo yo son más importantes. Empecemos con lo que sería la acetazolamida. Recuerden que la acetazolamida es un diurético que inhibe la anhidrasa carbónica. Y si recuerdan, la anhidrasa carbónica era vital en términos de lo que era la regulación del bicarbonato. Entonces la anhidrasa carbónica, cuando la inhibo la reabsorción y también inhibo la formación del bicarbonato y por lo tanto el bicarbonato se tumba en la sangre, tengo pérdida neta de bicarbonato y llevo o genero una acidosis metabólica de anion gap normal. Cuando utilizo antagonistas del receptor mineralocorticoide, es decir, espironolactona, y cuando utilizo mucha solución salina en un paciente, la famosa acidosis hiperclorémica, lo que va a ocurrir en estos escenarios es que se va a inhibir como tal la acción de la aldosterona y además se va a inhibir la secreción de lo que sería el hidrogenión. La razón es porque el aumento excesivo en la concentración de cloro genera precisamente esta inhibición en la secreción del hidrogenión por alteraciones en este buffer que era el amoníaco y el amonio, que depende en gran parte de lo que sería el cloro y otras alteraciones en otro tipo de canales que ya pues digamos sería muy detallado ponernos a explicar. La hiperalimentación se debe a la acidosis metabólica que sufren algunos pacientes que tienen nutrición parenteral y por eso en la gran mayoría de los escenarios en la nutrición parenteral se incluye bicarbonato en la fórmula que se le pone a los pacientes de forma endovenosa. ¿Por qué se da esto? Porque la nutrición parenteral en algunas ocasiones se metaboliza a ácido clorhídrico y eso genera como tal alteraciones. En términos de diarrea, básicamente es porque la diarrea es alcalina. El popó es alcalino, el popó tiene bicarbonato. Entonces cuando boto mucho popó, boto mucho bicarbonato. El amonio básicamente es por una alteración a nivel de lo que sería la excreción renal. Sí, principalmente alteraciones a nivel de excreción renal de bicarbonato y de hidrogeniones.
Algo muy importante a hablar aquí es la acidosis tubular renal, por lo menos para conocerlas por encima. Existen tres tipos de acidosis tubular renal, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 4. No existe la tipo 3, no se vayan a dejar confundir. La tipo 1 es la famosa distal, la tipo 2 es la famosa proximal. ¿Qué quiere decir la tipo 1 o a qué se debe la tipo 1? La tipo 1 se da una afección en la excreción de los hidrogeniones. Y esta afección que se da a nivel de los hidrogeniones, a nivel del túbulo contorneado distal, conlleva una alteración en la excreción del amonio y del cloro. Y recuerden que esto era vital para poder expulsar los hidrogeniones. Además de que hay una alteración en la excreción de los hidrogeniones, eso básicamente ya que el pH urinario esté alcalino, porque no hay hidrogeniones en la orina y esos hidrogeniones pues salen a la sangre y por eso el paciente hace acidosis. A esto va a llevar a una alteración también en la excreción de potasio, por lo cual estos pacientes se van a presentar con hipocalemia y esta alteración precisamente se da a la elevación de los hidrogeniones propiamente en la sangre, por lo que hemos explicado el intercambio entre los hidrogeniones y el potasio. La acidosis tubular renal tipo 1 puede ser congénita, pero es muy importante recordar que puede ser secundaria, debido a que usualmente a patologías autoinmunes como el Sjögren, como la artritis reumatoide y también secundaria a medicamentos como la anfotericina, que es un antifúngico. La acidosis tubular renal tipo 2, como les decía, era la proximal, y aquí el problema ya no es en la excreción de hidrogeniones, sino en la reabsorción de bicarbonato. Cuando ocurre una alteración en la reabsorción del bicarbonato, va a haber un aumento en la excreción de hidrogeniones de forma compensatoria. El riñón va a tratar de botar más hidrogeniones para bajar el ácido, por así decirlo, que está quedando remanente en la sangre, esa cantidad excesiva de hidrogeniones. Y por lo tanto, como hay mayor concentración de hidrogeniones en la sangre, eso hace que el pH urinario sea bajo, a diferencia de la tipo 1 en el cual el pH urinario era alto. Adicionalmente, esto va a generar como tal per se una diuresis osmótica. La diuresis osmótica que empieza a ocurrir secundaria a las alteraciones del bicarbonato y los hidrogeniones activan el eje renina-angiotensina-aldosterona y recuerden que cuando tengo mucha aldosterona, la aldosterona lo que hace es recaptar sodio a expensas de botar potasio y por ende se genera hipocalemia. Esto puede ocurrir debido a muchas alteraciones, pero es muy importante recordar el Fanconi, que el Fanconi básicamente es un desorden, una alteración generalizada del túbulo contorneado proximal. Y eso básicamente es un paciente que además de tener una acidosis metabólica de Anion-Gap normal, va a tener un montón de alteraciones en electrolitos. Si encuentran eso, sospechen un Fanconi, sospechen una acidosis metabólica, una acidosis tubular renal, tipo 2. Y la acidosis tubular renal tipo 4 se da una alteración en la aldosterona, sea porque tengo un déficit en la aldosterona por nefropatía diabética, IECA, AINES, o porque tengo resistencia como tal a la aldosterona, porque estoy tomando espironolactona, porque estoy tomando trimethoprim sulfamethoxazol, entre otras. ¿Qué va a generar la aldosterona? Cuando no me funciona la aldosterona tengo hipercalemia, la hipercalemia aumenta el pH en el túbulo contorneado proximal y eso disminuye la secreción de amonio y por ende genera un pH muy ácido, porque el amonio recuerden que era un buffer de los hidrogeniones. Entonces los hidrogeniones quedan como tal en la orina y eso hace que el pH urinario sea ácido. Aquí tenemos unas tablas de resumen de estas acidosis. La tipo 1 es distal, se genera como tal un alto pH urinario, es decir, un pH alcalino, se relaciona en muchas ocasiones con cálculos renales por precipitación del calcio y hay una muy baja concentración de bicarbonato a nivel de lo que sería la orina. En términos de, y también a nivel de lo que es la sangre, muy importante. En términos de la acidosis tubular renal tipo 2, se da una alteración proximal, hay una acidosis leve y usualmente hay un Fanconi, muchas alteraciones electrolíticas al tiempo. Y en la tipo 4 es una alteración en la aldosterona en la cual voy a tener hipercalemia, va a presentarse en diabéticos, pacientes con fallas renales o con medicamentos asociados. Y aquí tenemos las características diferenciales que uno más tiene que recordar. La tipo 1, como les decía, es distal por el intercambiador de potasio y lo que voy a generar es un pH urinario elevado con hipocalemia. Mientras que la tipo 2 es proximal por alteración propiamente en el bicarbonato y aquí voy a tener también una hipocalemia, pero el pH urinario va a ser bajo. Mientras que la tipo 4 va a ser por alteraciones en la aldosterona y aquí va a haber es hipercalemia, diferencia con las otras dos, y el pH urinario va a ser bajo. Pasemos a hablar de las acidosis de Anion-Gap aumentado y empecemos con el metanol. En el metanol básicamente es porque el metanol se metaboliza a ácido fórmico, por eso las intoxicaciones con metanol pueden ser muy graves, más porque el ácido fórmico es neurotóxico, especialmente digamos muy tóxico para lo que es el ojo y por eso los pacientes pueden quedar con ceguera y demás. Etilenglicol y en general los glicoles es porque se metabolizan como tal
a ácidos, principalmente aunque el etilenglicol además se metaboliza a oxalato y a glicoaldehído, lo cual afecta la función renal y lleva a acidosis, y el propilenglicol sí se metaboliza propiamente a ácido pirúvico, láctico y acético. El lactato y la cetoacidosis básicamente es por un aumento directamente en ácidos no medibles, o sea, la hiperlactatemia genera acidosis láctica y los cetoácidos pues son ácidos no cuantificables y eso lleva a acidosis metabólica. Lo que es la uremia o lo que sería la falla renal propiamente, aquí tenemos básicamente esa alteración en la excreción renal, pero es vital recordar que cuando tengo una acidosis metabólica de anión GAP aumentado, es en una enfermedad renal crónica avanzada o en una enfermedad renal crónica aguda con criterios de urgencia dialítica. Cuando tengo una enfermedad renal crónica incipiente, inicialmente está empezando apenas a generar alteraciones ácido-base, de hecho suele ser una acidosis metabólica de anión GAP normal. El hierro, la intoxicación con hierro genera básicamente ácido férrico y por lo tanto eso también genera acidosis metabólica por ácidos no medibles y también porque cuando se genera intoxicación por hierro hay una falla orgánica incluyendo falla cardíaca, hipoperfusión de los órganos y eso lleva a hiperlactatemia. La isoniazida básicamente es por estatus epiléptico, lo cual lleva a sobreproducción de lactato. Y la aspirina, yo les había dicho que la aspirina generaba alteración respiratoria, generaba hiperventilación, pero ya cuando tengo una intoxicación avanzada por aspirina, se genera una inhibición como tal de la fosforilación oxidativa, lo cual lleva a metabolismo anaerobio y por ende a hiperlactatemia. Teniendo claros entonces los conceptos fisiopatológicos de la acidosis metabólica, pasemos ahora a entender la fisiopatología de la alcalosis metabólica. Así como en la acidosis metabólica teníamos mnemotecnias, también muy seguramente ustedes conocerán muchísimas mnemotecnias que existen para alcalosis metabólica. Les presento acá la que yo considero es la más completa, BLB de Place, en donde tenemos el Barter y lo que es en general el Gitelman, los laxantes, el vómito, los diuréticos y la diarrea, la posthipercápnica, la intoxicación con licorice, el álcali, principalmente el síndrome Milk Alkali, contracción de volumen, muy importante la contracción de volumen, y alteraciones endocrinas principalmente debidas a lo que es el síndrome de Cohn y a lo que es el Cushing. Igual que en acidosis metabólica, nuevamente lo importante es, sí, muy bien si conocen la mnemotecnia y va a ser muy útil, pero más importante entender la fisiopatología detrás de la misma. Así que para entender esto, los invito a que veamos la siguiente diapositiva. Empecemos entonces con lo que serían la fisiopatología detrás de las causas más importantes de alcalosis metabólica y vamos a empezar con la alcalosis por contracción. ¿Contracción a qué se refiere? A disminución de la volemia, a disminución del volumen circulante efectivo. Muy importante tener eso en cuenta. ¿Por qué genera esto una alcalosis metabólica? Porque cuando yo tengo contracción de volumen, hipoperfundo el riñón y al hipoperfundir el riñón activo el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y cuando activo el eje renina-angiotensina-aldosterona y tengo elevación como tal en la aldosterona va a generar hipocalemia. Y recuerden que la hipocalemia se relaciona con alcalosis. Además de por sí la aldosterona también favorece la excreción de hidrogeniones. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. La hipocalemia como tal, como causa, es por el intercambio con los hidrogeniones que ya hemos explicado, no lo olviden. Los diuréticos tenemos básicamente es por un aumento en el sodio, en el túbulo colector, el cual aumenta como tal la excreción de hidrogeniones. Cuando aumenta el sodio en el túbulo colector, se aumenta la excreción de hidrogeniones. Y básicamente debido a eso también el Barter y el Gitelman generan una alcalosis metabólica, porque el Barter y el Gitelman son alteraciones metabólicas en la cual básicamente es como si el paciente todo el tiempo estuviera expuesto o a tiacidas o a diuréticos de asa. Entonces por eso también estos llevan a alcalosis metabólica. El vómito básicamente es tanto por pérdida de lo que es el ácido clorhídrico como por contracción del volumen. El milk alkali es algo rarísimo de ver. Eso era antes las personas que consumían un montón de bases porque tenían una enfermedad acidopéptica severa y no existía el omeprazol en ese momento. Pero básicamente es como si consumo excesivo de antiácidos, los cuales inhiben la ADH y también inhiben el sodio potasio 2 cloruro, como funcionaría básicamente un diurético, y eso lleva entonces a lo que sería también la parte de la alcalosis metabólica por contracción y por un mecanismo similar al de los diuréticos con aumento del sodio en el túbulo colector. Continuamos hablando de la alcalosis metabólica mencionando que usualmente la causa es muy evidente, o sea, o el paciente está deshidratado, está hipovolémico, está con un diurético, suele ser muy evidente. Pero en los casos en los cuales no es así, así como la acidosis metabólica, yo le calculaba el anión GAP para hacer una búsqueda etiológica de la acidosis metabólica. En la alcalosis metabólica lo que puedo hacer para hacer esa búsqueda etiológica es medir el cloro. Básicamente es eso. ¿El cloro en dónde? En la orina, muy importante.
Cuando yo tengo un cloro en orina mayor a 20, eso se conoce como una alcalosis metabólica resistente al cloro. Mientras que cuando tengo un cloro en orina menor a 20 se habla de una alcalosis metabólica sensible al cloro. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que cuando se debe o cuando tengo un cloro menor a 20 o es sensible al cloro es un paciente que está hipovolémico y es un paciente que si yo le pongo solución salina, si lo rehidrato, ya, se le resuelve la alcalosis metabólica y no tengo que pensar en nada más. Mientras que si mi cloro es mayor a 20, tengo que empezar a buscar causas ya un poco más complejas. Tengo que empezar a ver si mi paciente tiene de pronto alteraciones en aldosterona, si de pronto mi paciente tiene un Bartter, si de pronto mi paciente tiene un Gitelman, tiene una hipocalemia, tiene una hipercalcemia o por ejemplo tiene una magnesemia. Con esto finalizaríamos entonces toda esta parte como más fisiológica y fisiopatológica de los trastornos ácido-base. Para verificar entonces que los conocimientos que adquirimos en este video hayan quedado claros, los invito a responder las preguntas que van a aparecer en su pantalla. Recuerden que si no conocen la respuesta correcta o no saben el porqué de la respuesta, en la retroalimentación encuentran el minuto y el segundo exacto al cual se deben devolver en este video para entender el porqué de la respuesta correcta.